Elegir la categoría de nuestro podcast no es para nada sencillo. De hecho, es una de las cosas en las que más me detengo, en las que más tiempo pierdo cada vez que estoy publicar un nuevo episodio. Y finalmente siento que la categoría nunca se termina de adecuar 100% a lo que yo estoy haciendo. ¿Te ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hace algunos días, hace algunas semanas, en la newsletter, en el camino del podcasting, a la que te podés suscribir desde leomenendez.com/newsletter. Algún día tendremos que hablar, ¿no? De la nueva página web, del nombre de la newsletter, de tantas otras cosas. No van a creer lo que pasó. No me vas a creer lo que pasó. La gata acaba de pasar por arriba de la consola y tocar 3 o 4 botones al mismo tiempo. Y claro, esto un podcaster profesional como yo debería eliminarlo, pero me causó tanta gracia que no lo podía creer. Cuando empecé a escuchar la cortina me asusté y era la gata, que como siempre estaba durmiendo la siesta, y se levantó, se puso a caminar por la mesa y pisó justo el botón rojo, que es en el que se dispara el sonido de la intro del podcast. Bueno, vamos a sacar la gata de acá y ahora sí, les decía que hace algunas semanas en el camino del podcasting, la newsletter a la que se pueden suscribir en leomenendez.com/newsletter, van a escribir una serie de emails, 5 emails, dedicados a 5 estrategias que puedes aplicar para hacer crecer tu podcast hoy, una cosa así. Era muy clickbait, por supuesto, y eran 5 acciones básicas, y la verdad, tengo que decir, muy tontas, pero que sé, por hablar con otras personas, y porque también me ha pasado a mí, que muchas veces, si no nos la dicen, no se nos ocurren. Y muchas de esas incluso surgieron, como la que te voy a contar ahora, por cuestiones divertidas, ¿no? Por cuestiones de troll, vamos a decir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en esta edición de la newsletter te recomendaba cambiar la categoría de tu podcast. Es decir, si tu podcast va sobre, no sé, ahora no me acuerdo de categorías, pero por ejemplo, ciencia y tecnología, que es una en la que por lo general estamos ubicados casi todos, aunque yo no hable de tecnología, creo que es en donde mejor se puede ubicar este podcast. ¿Por qué no ponerlo en humor? Claro, porque no tiene humor. Pero eso a las personas que estén buscando un podcast de humor les haría encontrar mi podcast. Y es cierto, no están buscando un podcast sobre podcasting, pero tal vez podría llegar de esa manera a un público diferente. El público de esta categoría ya está aburrido de verme, en teoría, ¿verdad? Entendemos. Bueno, eso era la técnica y de hecho siempre comento el caso de Javi de Saucer Kicks, un querido amigo que tiene un podcast llamado 100% Spoiler, en el que tenía un podcast llamado COP, en el que se dedicaba a castigar a otros podcasters. Era como el Sálvame aquí en España, o como Rial, por decir algo, o Ángel de Brito en Argentina, sobre el podcasting, ¿no? Y hablaba sobre diferentes problemas que había en el podcasting, ¿no? Peleas de podcasters y cosas así, que la verdad era muy divertido. Yo he participado en varios de esos podcasts que por ser honestos, no contribuyen a nada al podcasting, pero son muy divertidos de escuchar y de grabar, puro troleo. Y como eran de puro troleo, le ponía a cada podcast el título de una película que estuviera en ese momento, un podcast que estuviera generando búsquedas, y al mismo tiempo lo ponía en una categoría que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba hablando, como por ejemplo pueden ser fe y espiritualidad. Es decir, que alguien que estaba buscando un podcast sobre el Dalai Lama o sobre budismo se encontraba con una película, un podcast que por ahí decía Avengers Endgame, y con un podcast cuyo título era Avengers Endgame, y cuando le daba play se encontraba con un cordobés, hablando con un acento cordobés muy marcado, hablando mal de otros podcasters. Algo que a mí me resultaba muy divertido y que debo reconocer he implementado en algunos de mis podcasts, no lo de hablar con acento cordobés de España, sino lo de cambiar de categoría. Y no te podría llegar a decir que lo he logrado medir, pero bueno, me parece en podcasts no profesionales como son los míos, la mayoría de mis podcasts independientes, bueno, me parecía algo muy divertido de hacer. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque
publicamos el informe del top 100 de Spotify con Mumbler, que te dejo el enlace, que te lo compartí en el episodio anterior y te lo dejo en el episodio de hoy también. Y una de las cuestiones que analizamos eran las categorías de estos podcasts que están en el top 100 de Spotify de los más escuchados, ¿no? Es decir, deberíamos creer que son los mejores podcasts o los podcasts más populares o los podcasts que hacen todo bien, y no es así. Y una de esas cosas es justamente la categoría. Por ejemplo, el 21% de los podcasts que están en el top 100 no tienen especificada su categoría. Es decir, no se molestaron en establecer a qué categoría quieren que corresponda su podcast. Si es true crime, si es humor, si es noticias, si es educación, si es ciencia y tecnología. No lo especificaron, lo dejaron así sin especificar, por lo cual hay en determinadas búsquedas y en determinados rankings en los que no van a aparecer. ¿Por qué te digo esto? Porque si el 21% de los podcasts más escuchados en Spotify no seleccionaron su categoría, es muy probable que tu podcast tampoco la haya, que en tu podcast, que algunas de las personas que están escuchando este podcast tal vez tampoco hayan seleccionado la suya, y eso, por más que haya podcasts en el top 100 que hayan llegado hasta ahí sin seleccionar la categoría, yo creo que es un error. De hecho, en Mumbler tuvimos que tomar medidas hace poco, a nivel técnico, para que cuando una persona selecciona, crea un podcast o importa su podcast, tenga sí o sí que obligatoriamente establecer, determinar a qué categoría pertenece su podcast, porque si no, mucha gente no lo hacía. Claro, porque a veces las categorías no nos representan al 100%, pero es preferible estar en una categoría a estar en la categoría sin categoría. Y son el 21% de los 100 más escuchados. Luego, como curiosidad, está humor, que es el 10%, el 16%, es decir, el 16%. La categoría que gana es otros, ¿no? Es como justamente estos que no encajan en ninguna categoría, y después los que se agrupan, tenemos el 21% agrupados sin categoría, el 16% en humor, que esto para mí es un bajón, porque ahí es donde entran La Ruina, Nadie Sabe Nada, Estirando el Chicle y todos estos podcasts que yo sé que seguramente muchas personas que escuchen este podcast escuchen y les gusten y los disfruten, pero para mí son un bajón porque los veo muy poco podcasting, los veo más de dos personas que se sientan a hablar, encienden la cámara y todo, pero bueno, es así, el 16% entran en humor. Y luego tenemos en un 8% dentro del top 100, insisto, empatados, educación, crimen y cultura. Tres categorías que son muy, pero muy top. El resto, el 39% de los podcasts que están en el top 100, están en otras categorías agrupadas, digamos, que indican que hay una gran variedad. Si sumamos eso, el 39% que están en diferentes categorías, más el 21% que está en 5 categorías, nos da un 60% de podcasts que están sin categorizar o en categorías pequeñas de toda la gran variedad de categorías que hay, ¿no? Y las categorías que más podcasts agrupan, dejando de lado todas estas, es humor, la gran ganadora, y empatan educación, crimen y cultura. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esta información? ¿No? Porque estos son datos fríos. Ahora, ¿cómo aplicamos estos datos? Yo tengo mi podcast, estoy queriendo aplicar algo para que mi podcast crezca. Bueno, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, si tu podcast no está en ninguna categoría, te diría que lo categorices. Por cualquier categoría. Elegí una, la que más se ajuste a tu podcast, y ajustalo, ¿no? Y categoriza tu podcast. Asegúrate de que tenga la categoría, una categoría, y a la medida de lo posible la categoría que corresponda. Y después, como te decía, ¿no? El 16% de los podcasts más escuchados son de humor. ¿Qué pasaría si Todo por un Daily apareciera en la categoría humor? ¿Sería contraproducente? ¿Sería bueno para el podcast? Bueno, eso no lo sabemos, y ahí es donde empieza a jugar nuestra habilidad para hacer, para hackear a las categorías, ¿no? Para ver qué pasaría. Después de todo,
O puedo optar por convertir todo por un daily en un podcast sobre podcasting con humor para adaptarlo a esa categoría, o bien meterlo en la categoría humor sin que tenga nada de humor como es mi vida habitual, ¿no? Que es un aburrimiento total. Lo mismo en educación, crimen, cultura. Mi podcast, si no me equivoco, este podcast está en ciencia y tecnología. ¿Podría estar en educación? No, pero podría. No debería, pero podría, porque también, digamos, podríamos decir que educo sobre podcasting o que intento divulgar sobre podcasting, ¿no? Bueno, acá lo que importa son los datos, que es muy bueno tener datos, y tener datos de los 100 podcasts más escuchados en Spotify es muy importante, pero más importante aún es qué vamos a hacer nosotros con esos datos, con esa información.